Son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 horas con 45. Desde julio de 2024, el Ministerio de Producción detalló que el incremento o la inversión pública, la inscripción de empresas para operar en el Ecuador ha disminuido. Lo mismo sucede en la inversión pública, que desde el 2022, donde tenía un valor interesante, se redujo al 2023 y el 2024 no ha podido superar el tipo de inversión pública. Esa es una recesión que se encuentra en el Ecuador. La inversión privada como la inversión extranjera no están poniendo sus recursos en nuestro país y eso termina afectando nuestra economía. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué poder hacer? Para tratar al respecto, hacemos contacto con el docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAN, Po Chung Lee, para hablar sobre este estancamiento privada y extranjera. Profesor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Le damos la bienvenida. Lo escuchamos en toda la región de Santo Domingo, pero también la región del Trópico Húmedo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marianela. Siempre un gusto acompañarles. Muchísimas gracias. Estamos en recesión. La inversión pública del 2022 realmente estaba como interesante, pero el 2023 y 2024 no la vemos y la inversión privada es lo mismo. Sí, oficialmente, yo creo que hace un año ya lo comentaba en otros espacios que estamos en recesión. Otra cosa que es político, que le digan que se proyecta que el crecimiento del Ecuador sea 0.1%. Usted calcule eso con la inflación y usted está en negativo, ¿no? Y las cifras y el ambiente lo ha demostrado. Realmente una ralentización desde ya 2 años, ¿no? Hay que pensar que tuvimos ya 2 años electorales, ¿no? El año pasado fue una consulta, después la muerte cruzada con el presidente Lasso, de ahí elegimos al presidente Noboa. Este año también es de elección, ¿no? Entonces no hay decisiones que hacerse, porque el próximo año sabemos que en febrero entramos otra vez a elecciones y esa incertidumbre no permite que inversores, ya sea locales o internacionales, inviertan su dinero en el país. A veces los ciudadanos de a pie no entendemos cómo incide la política, la decisión del gobierno, la estabilidad, lo que pasa en la Asamblea Nacional, en toda la política y en toda la connotación económica que puede traer un país. Es decir, lo que estamos viviendo es el resultado de la salida anticipada de Lasso, de esa muerte cruzada y de este gobierno de transición. ¿Es eso? En parte sí. También hay factores internacionales, ¿no? Al menos creemos que de base, y eso no hemos arreglado, es la inseguridad en el país. A pesar de declarar un conflicto interno, vemos que está regresando estos actos de violencia. Las extorsiones tampoco paran. Entonces, eso también desalienta a cualquier inversión que algún pequeño emprendedor desea hacer. O sea, ¿para qué voy a abrir un local si es que mañana me extorsionan y trabajo para ellos? Entonces, eso entendemos. La otra, a nivel internacional, tiene que ver con la seguridad jurídica. O sea, aquí nos cambian las reglas de juego cada vez que entra un presidente. Por ejemplo, las últimas 2 reformas tributarias, ¿no? Entonces, como inversor extranjero, no vendría yo a este país porque el próximo año viene otro presidente que tal vez se reelija o no y tendrá sus reformas tributarias, reglas de juego de inversión. Entonces eso nunca nos ha ayudado a nivel estructural y eso siempre ha sido a largo plazo, ¿no? Como usted mencionaba, Marianela, también había este problema de la baja inversión pública, ¿no? Lo que hemos demostrado es que sí, la recaudación ha aumentado, pero la ejecución sigue siendo baja. Estamos ya casi a 3/4 del año y en promedio estamos hablando que no se ejecuta ni la mitad del presupuesto general del Estado. Y eso, si queremos hacerlo rápido, es paguen los proveedores y eso tiene toda una cadena de pago que de alguna manera reactivaría la economía, ¿no? Tampoco está sucediendo eso. Y una cuarta razón tendrá que ver con ya lo internacional, ¿no? Las tasas de interés a nivel internacional siguen siendo muy altas. ¿Qué significa eso para el país? Para una persona que quiere emprender, es que si usted desea un préstamo, le va a salir muy caro. Y con los otros factores que acabamos de mencionar, es casi imposible que, aunque esté dispuesto a pagar esa tasa de interés alta, le concedan un crédito. Ahora, frente precisamente a esas tasas de interés que son costosas, que el mundo está en estas condiciones, ¿el Ecuador cómo está? Es decir, un empresario que está de fuera dice, yo podría arriesgarme a invertir, pero ¿qué tan costoso es colocar el dinero
en el Ecuador y qué tan costoso es sacarlo del Ecuador. Sí, también existe este problema del ISD. Entonces, no es rentable para un extranjero, por ejemplo, a pesar de que una cooperativa le pague 10% de tasa de interés, sacarlo cuesta 5%. Y pedirlo prestado a nivel mundial, el costo de dinero más o menos están en ese 4 o 5%. Por eso usted ve que hasta bancos tradicionales, comerciales, como Banco Pichincha le paga 5% anualizado, ¿no? Cuando antes nunca pagaban un solo céntimo. Y es justamente porque necesitan ese dinero, necesitan recaudar más fondos para poder prestarlos, y es porque a nivel internacional el precio del dinero, 5% más, ya es alto. Ahora, eso se vuelve un círculo vicioso y lastimosamente es como un embudo, pero en caída. No hay inversión de afuera, no hay inversión económica del propio Estado ecuatoriano, hay temor de invertir y entonces vamos a la baja. ¿Cuál es una posible salida? ¿Habrá que esperar para las elecciones a partir de elegir a un presidente a 4 años en un periodo completo? ¿Eso qué tanto puede incidir en atraer la inversión extranjera? Es que la economía no espera, Marianela. Hay que trabajar desde el día 1, porque cualquier decisión que usted haga tendrá sus consecuencias. Si es que es monetario en 6 meses, si es que es fiscal, o sea, aumentar el gasto o el presupuesto será entre 9 meses a 1 año, ¿no? Lo mismo está sucediendo, ¿no? La noticia de ayer mundial es que cayeron las bolsas a nivel mundial, y eso se ve porque las expectativas del crecimiento de Estados Unidos, que conecta a la economía mundial, son bajas, y ahora están pensando en reunirse para bajar las tasas de interés en Estados Unidos para ya no calentar tanto la economía, porque como han imprimido mucho dinero desde el 2020, vemos que la inflación es demasiado alta, y para incentivar, como quien dice, a los emprendimientos, están tratando de bajar la tasa de interés. Sin embargo, esa decisión, si deciden hacerlo mañana, por ejemplo, no veremos esta, como quien dice, reacción, consecuencia hasta finales de año, principios del próximo año. Frente a estas circunstancias bastante complicadas para el Ecuador, ¿cómo debemos actuar? Por un lado, los políticos lastimosamente se concentran, ahorita van a concentrarse en la temporada de campaña, sacar los cueros al sol, ver quién es el menos malo, ¿no es verdad? Y mientras tanto los ciudadanos vamos sintiendo esa recesión económica en medio de la inseguridad. ¿Por dónde ver la luz? Y aquí viene una pregunta adicional. ¿Cómo pensar políticamente? Es correcto, a veces pensamos el presidente debe ser de una tendencia y la asamblea de otra, o más bien deberían ser de la misma tendencia para empujar los proyectos en conjunto y que brinden algo de seguridad jurídica al inversionista. Yo creo que los acuerdos son importantes, especialmente en política económica, y lo que puede hacer el gobierno tiene que ver con inversión pública, ¿no? Inversión pública que no es pagar los sueldos, sino del gasto corriente, sino arreglar las carreteras que nos faltan, que se han dañado, arreglar todo digamos, el problema hidroeléctrico que tenemos, y hacer los mantenimientos para no tener este problema de los apagones que parece que se vienen en los próximos meses. Hacer el trabajo de siempre, inversión pública, y pensar en dónde saco dinero para pagar a los proveedores inmediatamente, ¿no? Y también exigir a los GATS, ¿no? que ya pare de gastarse en fiestas, haga las obras, ¿no? Las obras también tienen su efecto multiplicador de causar empleo, aumentar el empleo. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer, y no es necesario la asamblea, no es necesario reformar leyes, sino simplemente ejecutar el dinero que nos dan y hacer lo que todos los años que se hace, que es planificar y ejecutar los presupuestos asignados, ¿no? Esa limitación en la inversión, ese estancamiento también en el pago a proveedores, en hacer los procesos de contratación, en que se haya gastado tan poco del presupuesto en cada una de las carteras de Estado, a veces nos ponemos a pensar, ¿es la falta de recursos que no les asignan a las instituciones, o también tiene que ver la inexperiencia y la ineficacia en el gasto? Mucho tiene que ver con eso. A veces es una falta de gestión, ¿no? Nosotros lo sufrimos también institucionalmente, de que tenemos planificado, a veces hablan de que la asignación se demora, pero una vez asignado también se demora la ejecución, ¿no? Y sin ejecución, o sea, como decía, usted puede tener un buen plan, pero si ejecutas 10% de ese plan es como casi no hacerlo.
Entonces, ejecución es muy, muy importante y ahí tendrá que ver la gente con su experiencia de cómo gestionar, ¿no? Cada municipio, GAT, tiene su modelo de gestión, pero al final esto se refleja en obras, ¿no? Ahora, por otro lado, estamos hablando del pago a proveedores, del tema del gasto corriente, pero pensando en el otro lado, en la inversión, en para qué sector productivo es que debemos apuntar los recursos económicos para esta reactivación, y no vemos una política clara ni de este ni de los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el tema agroproductivo, cuando el mundo demanda alimentos, cuando tenemos tratados con China, por ejemplo, que podemos aprovecharlo, pero no hay el impulso al sector productivo, que sigue estancado en las prácticas de hace 10, 15, 20 años, porque no hay aporte o acceso a crédito a tecnificación. Así, me encanta ese tema, Marianela. Justamente estamos investigando sobre eso. Tenemos mucho potencial agroalimentario, más que nada, y agrícola, ¿no? Y esos serían unos grandes potenciales, pero créalo o no, eso es una meta de mediano plazo, ¿no? Como decía, hay que traer la inversión, hay que tecnificar, hay que cambiar las políticas para también proteger a nuestros agricultores, ¿no? Por ejemplo, políticas para comprarles su sobreproducción, poder almacenarlo y tener esa estabilidad de precios para que haya ese incentivo, darle más valor a lo que producimos, ¿no? De ya no producir banano únicamente, sino ya pensar en chifles y chifles para el otro lado del mundo, ¿no? Con sabor a curry en la India. Y también tenemos, por ejemplo, potencial para el cacao, ¿no? Tenemos realmente la mejor materia prima del mundo, pero no somos conocidos por hacer el mejor chocolate, ¿no? Y yo sé que hay marcas como Pacari que están ganando muchos premios, pero tenemos que hacer más, ¿no? Crear toda esa competencia y que la marca sea Ecuador y no necesariamente una empresa. Entonces hay que trabajar en eso, y eso es mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de experiencia del Asia, es realmente 25 años para arriba, ¿no? Uno no empieza... Samsung es el mejor ejemplo, ¿no? Era una empresa de textiles y hoy es chips de alta tecnología, ¿no? Hacen uno de los mejores teléfonos. Y eso tiene su proceso industrial. Y lo que no tenemos en este país es justamente esa institucionalización, ¿no? ¿Quién se encarga de ejecutar, de progresar, de incentivar, castigar en los casos necesarios a los emprendedores, al sector productivo, para que se alinee al sector estratégico que ofrece este país? Ahora, necesitamos avanzar en esa planificación que nos dé resultados, como usted bien señala, a mediano y largo plazo, y los inmediatos. Y lastimosamente, en este cambio de gobierno, hasta de cada 4 años, es demasiado corto y cada quien se ajusta a lo suyo. ¿Qué estrategia se le ocurre a usted para mantener planes a largo plazo? ¿Qué tanto tienen que intervenir los privados, las cámaras, por ejemplo, que tengan claro y decir, este país no cambia, cambian las autoridades, pero la potencialidad, las necesidades son a largo plazo, y cómo tener una agenda común a 20, 30, 50 años, es decir, allá apunta, y quién cuida que eso se cumple? Sí, se trató de hacerlo en algunos gobiernos, pero tiene que ver, por ejemplo, antes había un Semplades, por ejemplo, que hablaba de un plan de 20, 25 años, y tiene mucho que ver con la institucionalización, de que pase lo que pase, nadie va a eliminar a ellos. Y hay que ya cambiarse ese chip, ¿no? De que privado versus público, ¿no? A quién le toca qué cosa. Realmente los países asiáticos que han tenido esa experiencia de salir adelante, de progresar, y tuvieron un gobierno que apoyaba mucho a la empresa privada, ¿sí, no? ¿Por qué no tener esa complementariedad? Díganos qué necesita, ¿sí, no? Pero también tenemos incentivos que cumplir. Por ejemplo, los gobiernos en sus días pedían que la calidad de las exportaciones mejore, ¿no? De que la importación de nueva tecnología aumente año tras año, y que aumente el valor de lo producido. Y si no se acoplaban o se alineaban a esas, no les daban incentivo, y le daban incentivo a su competencia, ¿no? Entre empresas ellos mismos se competían. Entonces no solo es una cuestión de dar, sino también de castigar cuando es necesario, y eso tiene mucho que ver con esa institucionalidad, ¿no? De que venga cualquier gobierno, existe un ministerio, un departamento en el gobierno que se encarga de este tipo de políticas públicas. Que es interesante. Profesor, ha sido un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo y el compartir el aprendizaje. Muchas gracias, Marianela. Siempre a las órdenes.
Muchísimas gracias. Analizando sobre ese estancamiento de la inversión pública, de inversión privada y extranjera también, que según los datos desde el MIPRO, según los datos del Banco Central del Ecuador, han disminuido en este 2024 en comparación al 2023 y peor aún en comparación al 2022. Agradecemos al docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Po Chun Lee, a propósito de esta entrevista. 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa para comerciales. De vuelta estaremos platicando con el asambleísta por Santo Domingo, Giovanni Benítez, sobre la situación de la vicepresidenta de la República. Ya volvemos. Usted siga con Seracay.